dijo Carlos Gardel que 20 años no son nada. Ahora, si usted pone 20 y 20, 40 años son Ya son mucho. 40. 40 años son 40. Señores, y si seguimos aquí contando estas experiencias y viviendo estas experiencias con gente experimentada que ha sido figura clave en lo que son los premios soberanos, en este premio, en esta institución que es Acroarte, que, que ha dado de alguna manera una lección al país, que Pueblo Unido, como decían en los 70, que Pueblo Unido jamás será vencido. Entonces, los cronistas unidos en pos de un premio como Premio Soberano, que cumple 40 años, este año no puede ser vencido a menos que ustedes y nosotros nos dejemos vencer. Estoy muy feliz de tener aquí a Joseph Cáceres, 3 veces presidente de nuestra institución y además implementador de cambios importantes. Vivió historias importantes y hizo lo que tenía que hacer. Y por supuesto, acudimos de nuevo a nuestro queridísimo Carlos Cepeda Suriel en este segundo episodio, porque Carlos Cepeda Suriel tiene, de alguna manera, es como si fuera la memoria de Acroarte, porque tiene tanta experiencia, ha jugado papeles importantes dentro de todos los procesos, y además fue siempre como el secretario general de Jose. Ellos se llevan bien y yo me llevo bien con los dos. Lo quiero, lo admiro, lo respeto, y para mí este es un episodio que yo sé que va a ser el episodio. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien y sobre todo contento de estar aquí compartiendo contigo y con el maestro. Pues definitivamente Joseph es el maestro de Acroarte y además 3 veces presidente de la institución y con él comenzó el premio a internacionalizarse. O sea Bueno, que él fue la plataforma de internacionalizar el premio. Joseph. Sí, mira, y sobre todo porque conté, mira qué bueno que nos juntáramos en esta participación en tu podcast. El hecho de que Carlos Cepeda Suriel era mi mano derecha cuando yo fui presidente de Acroarte, con tanta confianza que él era que me representaba en la cervecería, porque lo hacía tan bien, que reuniones con la cervecería, yo mandaba a Carlos Cepeda Suriel. Tranquilo, sabiendo que las cosas iban a salir bien. Sí, y si había alguna logística que implementar con artistas internacionales, como él cuenta precisamente que trajimos por primera vez figuras internacionales, quien se cargaba de todo eso era Carlos Cepeda Suriel. Pero O sea, antes de las figuras internacionales, a José también le tocó llevar el premio. O sea, nosotros nos quedamos, estuvimos conversando con Carlos T. Martínez y con Carlos Cepeda Suriel acerca de los primeros años de Acroarte, las primeras experiencias, y nos quedamos en el Olimpia y luego pasamos a Bellas Artes. Pero cuando llegamos a la sala grande del Teatro Nacional tiene que ver contigo. Fue Joseph Cáceres. sí, ¿Cómo fue? O sea, para ti me gustaría como irme a ese momento en que tú decides optar por la presidencia de Acroarte y que tienes una mirada distinta a lo que venía pasando. ¿Cómo recuerdas esos momentos? mira, fue una ocasión en que propiamente existiendo el Teatro Nacional, que yo estaba haciendo teatro en esa época en que se planificaba en Colombia con el teatro universitario, que el arquitecto Carbonell fue allá a ver el Teatro Los Fundadores, donde estábamos actuando con el Teatro Universitario de la UAS en el segundo Festival Latinoamericano de Teatro Universitario. Y él fue a ver cómo era ese teatro, cómo recorrió otros para hacer el Teatro Nacional. Y entonces, la principal sala del país, cuando llegué a la presidencia de Acroarte, me propuse que el premio llegara a esa sala. Hubo que hacer un laborantismo porque en esa época el Teatro Nacional era reservado para las artes clásicas. Estaba prohibido a lo popular. No había actividades populares. No. Ay, ustedes iban a llevar a toda esa gente para allá. Eso era un problema. O
hubo que pedirle permiso a, ¿cómo se llama? La junta que tiene Al patronato. el patronato del Teatro Nacional. Y a través del patronato al presidente Balaguer. Hasta el presidente Balaguer tenía que autorizarlo. Y así mismo es. Oye, O sea, pero eso no fue fácil entonces. tanto así que producción quería quitar la primera fila de asientos del Teatro Nacional para montar una cámara de esas que tienen rieles, traveling se llaman, para que la cámara pudiera correr sobre rieles. Eran 2 filas de asientos nada más. Sí. Y el presidente no quiso. Oh, porque El doctor Balaguer no, decía que no. No, que- porque producción y el teatro dijo que no. Había que pedirle permiso al doctor Balaguer. Ah, pues eso lo hizo Balaguer. Y sí, pues ¿Cómo el decir? teatro lo hizo él. Sí, pero el hecho de que lo haga no quiere decir que algo tan sencillo como quitar una hilera para hacer un trabajo haya que pedirle permiso a un Él presidente. decía que le iban a dañar las sillas. Tú sabes lo que dijo Sí. propiamente. ¿Cómo va a ser? Sí. Balaguer, y fue Guillermo Cordero y el grupo a pedir esa autorización. César Suárez ayudó muchísimo esa vez. ¿Qué dijo Balaguer? Recostado, y lo recuerdo como ahora. Se rió. Así dijeron cuando vino Miss Universo y quitaron unos asientos. Se dañaron. Y después lo dejaron arrumbado. Sí, así es. Y no quiso que quitaran Se dio el teatro, pero que no le quitáramos que las no dos le filas. quitaran sus asientos. Sí, sí. Que debo decir, ahora que lo mencionaste, César Suárez tenía un dominio de las fechas del Teatro Nacional. Y fue César el que me dijo. propuso hacer el premio ahí. Lo debo reconocer. Mira que yo he O peleado sea, espérate, hay que ser clarito ahora. Sí, sí. Hay que decir César Suárez Pisano. Sí, porque está el hijo. Sí, Ajá. César Suárez, padre. Exacto. Ajá. Dijo, mira, porque el premio hay que hacerlo en el teatro. Y César, tú sabes que tenía todas las fechas reservadas. Que tuvimos pleito por eso. Y tú me defendiste aquella vez. Pero el tema es que César, yo le reconozco y le agradezco, que fue el que hizo posible que el premio Casandra, hoy soberano, fuera al Teatro Nacional. Y una persona clave, yo sé también que ayudó muchísimo, fue Silvia Troncoso, que era la sí. directora La del Teatro directora. Nacional. Y yo sé de ¿De qué año paso, estamos hablando? Silvia estamos hablando del 95. Sí, era 95. por ahí, sí, ya. Eso fue para el 10º aniversario. Y Silvia Troncoso, directora del Teatro Nacional, era una de las personas que le leía poemas al presidente Balaguer cuando el presidente Balaguer quería escuchar literatura y poesía. Era Sí, así, la así voz de Silvia mismo. Troncoso fuera de serie. Oye, Ella ayudó mucho ahí claro también. que sí. O sea que César y Silvia hicieron el trabajo. Ahora, ¿Qué fue lo más difícil cosa de que eso? yo sé que no lo va a decir. Ayudó mucho en ese momento que Joseph fuera presidente de Acroarte para que dieran el Teatro Nacional. Porque Joseph, una figura sumamente conocida y de respeto, yo decía, cuando no, vamos a decirlo claro. Era el zar del espectáculo. definitivamente. Entonces yo decía siempre, difícilmente Balaguer diga que no, porque él sabe que frente a Croarte hay una figura conocida y de respeto. Y así fue. El presidente Balaguer terminó aceptando que se hiciera en el Teatro Nacional, Así fue. ¿Cuál ¿Dónde fue- se mantiene todavía? donde se mantiene todavía. ¿Cuál fue el mayor desafío que ustedes enfrentaron en ese proceso de ese llevar a otro nivel Premio Soberano? Los premios de Acroarte, vamos a decir. Sí. De antemano el costo, el patrocinador era una cosa porque había que reconocer, cuando el premio llegó al Teatro Nacional, se iba a triplicar el costo de la producción. Era todo mucho más caro. Pero sin embargo, teníamos un patrocinador, como lo tenemos todavía, copatrocinador ahora, que era la cervecería, y es la cervecería, y ellos se emplearon a fondo. Que dicho sea de paso, eso hay que dejarlo bien claro. Claro. Siempre con Joseph tuvieron una amistad increíble y colaboraban en todo. En otras palabras, yo estuve en 2 periodos con Joseph y la cervecería nunca dijo que no a las cosas que le solicitábamos. ¿Qué tú recuerdas como desafío, como
algo que te marcó. Mira, eso que dice precisamente Carlos Cepeda, que la gente quizás no sabe. Hubo una época que la familia León Jiménez invertía en la producción de Premio Casandra, hoy soberano, 100 millones de pesos. Después fue descendiendo, como situaciones que se dan. Pero aquí a nadie que haga ningún evento de esa naturaleza, se le ha otorgado esa suma de dinero. Y nosotros la tuvimos. De lo que recuerdo, desafío, cuando decidí introducir la bachata por primera vez al Teatro Nacional. ¡Wow! Eso fue fruto de una larga lucha. Claro. Oye, decido introducir la bachata. Y entonces ocurre que había que pedir permiso al patronato del teatro. Para que sonara la bachata. La bachata. Porque eso era una música de amargue, de plebe, y cómo eso se iba a llevar al Teatro Nacional. Sí. El escenario excelso de las artes. Y cómo de el que escenario la bachata clásico. ahí, sí. ¡Wow! Y entonces estaba nominado Anthony Santos. Y ocurre que lo queremos llevar a esa primera vez al Teatro Nacional. Y ocurrió que el manager de Anthony nos llamó. En esa época estábamos en la casa del periodista, no en la casa de acrobatas de ahora. El colegio de periodistas. El colegio de periodistas. Y el manager nos dice Anthony que él puede estar en el espectáculo, se le aseguran que él va a ganar el premio. ¡Ay, vivar! Eso ha pasado mucho, que hay gente que piensa que uno se sienta a decir, dame dáselo a este. Y entonces yo le dije, no le podemos asegurar eso. Eso es una membresía que vota libremente. Y nosotros el mismo día del premio que contamos los votos. Yo no le puedo asegurar a él para participar en el espectáculo que él va a ganar. Y lo descartamos, porque él dijo que no, si no era así. ¿Qué hicimos? Busqué a Víctor, que tenía pegado Mesita de Noche. A Zacarías Ferreira, que había pegado El Triste. Y a uno que tú le escribiste un libro, ¿quién? José Manuel Calderón. El papá de la bachata. El primer bachatero del estaba ahí. Y lo juntamos a los tres. Y se hizo un espectáculo memorable que todavía se recuerda. Eso fue hermoso. La bachata por primera vez en el Teatro Nacional, donde no la querían. Y ahí se abrió el terreno también para ese género. Y a mí me correspondió, siendo presidente, pues hacer esa introducción, al igual que crear la alfombra roja. La alfombra roja. La alfombra roja nació en el 10º aniversario. Sí, con Tita Hasbún, Omar Hasbún, que estaba Severo. En el 94. Severo Rivera. 95. En el 95. Sí, Severo Rivera haciéndolo. Que no era la alfombra de ahora, era rudimentaria. Pero bueno, fue la primera. Sí, pero la hicimos. Sí, fue la primera. Alfombra roja. Igual que la After Party. ¿Y cómo fue, por ejemplo, eso de decirle a la cervecería, bueno, ahora no necesitamos solo una inversión para el espectáculo, sino que queremos que desde afuera empiece el programa? Mira, lo que sucede con esto es, y yo se lo sabe muy bien, la familia José León Asensio nunca decía que no a Croarte. Sí, es verdad. Entonces teníamos un aliado permanente ahí que era Nini Cáfaro. Así es. Sí. Entonces, don José disfrutaba la premiación, iba y se sentaba, pero era de las personas que no opinaba nada ni se metía en asuntos de nominaciones. Sin embargo, cada vez que se le hacía una solicitud a la cervecería, la primera aprobación era de don José León. Él estaba consciente de la
importancia del premio y del futuro del premio. O sea que realmente Joseph, que duró 3 periodos en Acroarte, fue definitivamente en coche con la familia León Jiménez, porque nunca le decían que no. Y oye lo que hacían los León Jiménez. Hacíamos seminarios de capacitación. Sí. En el local antiguo de la cervecería, donde ahora yo me acuerdo, en la Bohemia, para allá. Lo hacíamos en la Bohemia, prolongación 27 y luego aquí. Pero también aquí. Aquí en la cervecería, sí. Y don José León iba a los seminarios y participaba. Y se sentaba con nosotros, ahí. Se sentaba. Y comía con nosotros, una comida que se servía al mediodía, porque era un seminario de un día entero. Y que eso debe retomarlo a Acroarte. Sí. Eso se lo sugiero. La actualización constante. Yo lo que veo es que a don José Joseph le veía el futuro al premio. Así es. Porque el hecho de un empresario como él, nunca decir que no, e invertir lo que hubiera que invertir para que un premio saliera bien, es porque veía futuro al premio. A mí me porque gusta. Si no, la cervecería no hubiese invertido tanto como lo hizo. A mí me gusta algo. En esta gestión de Joseph, en la que tú lo acompañaste 2 veces, llevamos el premio al Teatro Nacional, que fue un desafío. Llevamos la bachata por primera vez al Teatro Nacional, otro desafío. Implementaron un cambio en el tema de los jurados también, que no hemos hablado de eso. Claro, fue la ocasión en que había un jurado de todo el mundo. Y eso, claro, obligaba a que cometiéramos errores. Exacto, porque empezábamos a las 9 de la mañana y todavía a las 7 de la noche, después de la comida al mediodía. Apegados a la democracia. Lo que no sabe la gente es que yo me acuerdo, yo estando ahí, primero, vi sillazos. O sea, la gente dice, no, porque Acroarte, o sea, la gente piensa, no se imagina lo que es una membresía completa discutiendo algo para nominar a alguien. Democráticamente enardecida. En el CDP yo recuerdo un sillazo. Sí. En el CDP yo recuerdo, antes de la división de los jurados, recuerdo un tiro. Sí. O sea, alguien sacó una pistola y tiró un tiro. Sí. O sea, hay cronistas que literalmente son capaces de matarse defendiendo algo. A un artista. Y Napoleón Vera, que le dio un yello en la asamblea y hubo que subirlo allá y ponerle mentol. Porque él era presidente y se armó un lío. La gente no sabe eso, qué bueno que tú lo reafirmas. Mira, pero cuando yo vi eso, dije, no, también, no todo el mundo puede estar votando en todas las categorías. Hay gente que no asiste a los conciertos, hay gente que no asiste a las presentaciones de las bellas artes, arte clásico, que muchos le huyen a eso, tú sabes, sí, ¿no? Porque prefieren ir a lo popular, pero el que tiene que haber gente que vea y un premio muy amplio, que todas las artes la contempla. Entonces, no podía uno, si tú no vas a ver una obra de teatro, un ballet, exacto, un concierto de la sinfónica, tú no puedes estar votando ahí. Y si no puedo opinar, menos votar. Claro. Exactamente. Entonces establecimos 3 jurados. 3 jurados. Sí. El jurado clásico, el primero, el más importante, porque son gente en lo clásico, no es un chisme, pero hay que pensar. Te dan un fundazo a nivel artístico de lo más excelso. El jurado entonces ve lo popular, que ahí entra toda la música popular y toda la cosa del cantante del año. Ok. Y otro jurado de la comunicación, que debe ser siempre, así lo concebimos, el más amplio. Porque el jurado de la comunicación, todo el mundo tiene un televisor que ve lo que está pasando, o la emisora y la oye,
Ahí tú no puedes tener restricciones porque ese jurado tiene capacidad de accesar a todo. No di que porque tú quieras votar en el área de lo popular, si no tiene acceso a un concierto, o si no puedes estar en lo clásico, donde también tiene otro tipo de acceso que precisamente le reconozco a la directiva actual de Wanda Sánchez, que a los jurados de todas las obras le manda las invitaciones. Hay una cosa importante que me acordé ahora. En esa segmentación del jurado, eso vino también porque tuvimos una crisis importante, que de hecho intervino la cervecería y ahí entró Fernando Collado. Sí. Entró Fernando Collado y Nini Cáfaro también. O sea, un grupo que también le dio soporte a esos cambios necesarios en el premio. ¿Cómo recordamos Pero eso? realmente la cervecería, Fernando Collado estaba ahí, Nini, O sea, pero la cervecería nunca se metió en los asuntos de selección. de selecciones y nominaciones. Ok, nunca, cuando entró nunca. Fernando, ¿cuál fue su función? Porque yo me acuerdo que él estuvo como durante un tiempo acompañándonos. Mira, yo te puedo hablar de eso. Un premio nos quedó que no fue de lo mejor. Hubo una estrategia que se diseñó. Reunirnos cada 15 días en la cervecería, en ese edificio nuevo, en la sexta planta, no sé. Y ahí hasta comíamos, mandaban a buscar comida y el equipo estaba diseñando qué se debía hacer para mejorar el premio. Un equipo de cervecería donde estaba Nini Cáfaro y Fernando Collado y otro equipo de los directivos de Acroarte analizando qué cosas teníamos que hacer para mejorar el premio. Y ahí fue también que Cervecería nos invitó a los directivos de Acroarte a viajar a Los Ángeles, California, para la primera presentación del Grammy Latino. Nosotros fuimos ahí a ese teatro en Los Ángeles y vimos todo lo que se hacía. De ahí fue que trajimos la idea de, en vez de un pergamino de reconocimiento que se le otorgaba en una ceremonia a los nominados, traer unas medallas que se las instalábamos. Una medalla así, que era... Y eso le decíamos, el Casandrita era. Oh, sí, porque hacíamos... Otro evento. Un evento increíble. Antes del Casandra, el Casandrita era un evento que hacíamos en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, que traíamos artistas internacionales, que los artistas, y era la idea, se sentían premiados, porque era para los nominados, se sentían premiados con que se le entregara, se le pusiera una medalla. Una medalla elegante, ¿eh? Sí, Era una sí. medalla muy Bien hecha. elegante. Sí. Oye, ¿y tú sabes qué pasó entonces? A veces los nominados no iban. Y entonces, en la orquesta del año, se aparecían 5 managers que había que poner la medalla ahí. Sí, sí. Oh, pero ustedes no son... No son los artistas. Es que nosotros somos los representantes. Sí. Mira, yo sé, y Y por eso fue que se quitó ese Casandrita, se quitó. Que Máximo... Por culpa de los artistas. Sí, y Máximo Jiménez lo convirtió en el premio al mérito periodístico. Sí, así fue. Esa es la Exacto. historia. Es que realmente no hacía falta el Casandrita. La Exacto. entrega de medallas. En principio En era principio bueno, sí, porque como se hace allá. claro, pero aquí- claro. Perdón, y los 2 primeros años que se entregó la medalla fue chulísimo, Sí. tan bueno que compitió con el mismo Casandra. Y hubo también algo interesante dentro del contexto del Casandrita, y era también que venía a llenar un espacio Sí. que se había hecho, por ejemplo, en el premio, desde que yo recuerdo. Yo estaba en la sala
cuando Acroarte reconoció, por ejemplo, a Manuel del Cabral, reconoció a Juan Bosch, Sí. y A Pedro Mir, a Pedro Mir, y a don reconoció, Mariano Lebrón Sabiñón. exacto, y cuando ya el premio se convirtió en algo que se nos fue de las manos de tanto que creció, entonces ya eso como que no cabía dentro de la sala principal. Exactamente. Y sin embargo, el Casandrita, como les decíamos, ese evento de entrega de medallas sirvió de plataforma para que eso siguiera ocurriendo. Sí. Recuerdo también que a Croarte reconoció a Guillo Pérez, o sea, Sí, las claro, grandes figuras de la cultura Las grandes figuras de la eran cultura y del arte. reconocidas en Acroarte Pero desde ya el sea de principio. paso, cuando era Casandra, fue que por primera vez don Juan Bosch, comenzó a dar señales de un deterioro ya. O sea, fue Cognitivo. aquella vez que en el Teatro Nacional dijo, saludo, o sea, lo estoy comentando ahora porque son anécdotas de las cosas que pasaron. Claro. Saludo a todo el público, saludo a los que vinieron en burro, saludo a los que vinieron en bicicleta. Y ya uno se dio cuenta ahí de que realmente ya le estaba fallando todo. El viejo Bosch. Sí, ciertamente. Y que dicho sea de paso, escuchar a un intelectual de la categoría de él diciendo esas cosas, ya unos, en otras palabras, sentimos, así como teníamos amor por él, sentimos pena de la figura que se nos estaba yendo. Y fue justamente en una premiación de Acroarte que don Juan comenzó a dar esas señales. Sí. O sea, por lo menos fueron señales públicas. Sí. Señales públicas que todo el mundo se dio cuenta de que había una situación. Pero hay una parte muy importante que me gustaría hablar de eso, sobre todo porque yo sé que está llena de anécdotas. Y es que también ustedes les tocó protagonizar la incursión de los artistas internacionales, la primera llegada de los artistas internacionales al premio y al país. Que fue obra de Joseph Cáceres también en la presidencia. Yo sé cómo surgió esa. Sí. Mira. Con Angelita también a la cabeza, Angelita Carrasco. Teníamos la situación de que el premio como que estaba marchando como en algo muy, ¿qué te digo? Muy local, que había quedado ya, aquí, se estaba quedando como aquí. Que el premio repitiéndose en todo. Y fue cuando dijimos, pero ven acá, siquiera como atracción, vamos a traer figuras internacionales. Exacto. Y fue cuando, auxiliándonos de Ángela Carrasco, que vivía en Miami, pues ya la conocíamos viviendo allá en España, pero cuando vivía en Miami, decidimos usarla a ella como el enlace para atraer figuras internacionales de gran relieve. Don Francisco, con ese programa Sábado Gigante. La figura número 1 de la televisión internacional. Sí. Cristina Saralegui en esos programas de debate que habían antes. Juan Gabriel. También. Y Juan Gabriel, que era flaco. Sí. ¿Y a qué viene eso? Justamente para darle ese realce internacional al premio, porque se había quedado en el plano local. Exacto. Sí. Mira, y tú tienes una anécdota de unos zapatos. No. De Juan Gabriel. Lo primero es que Juan Gabriel, sabes que cuando vino Juan Gabriel en ese 10º aniversario, porque hay otra cosa también, muchos de esos artistas eran atencionados en gran manera por figuras dominicanas. Sí. Y Corporán de los Santos nos ha dicho, a mí, yo me encargo de Juan Gabriel. Oye, Juan Gabriel llega al aeropuerto en su avión privado. No hubo que darle un $1 por el avión. Sí, porque nos hizo cambiarle el pasaje varias veces. Él dejó y a última hora estaba grabando en Miami. En Miami, se emocionó y vino en su avión. Entonces, cuando Corporán... Sin pagarle la gasolina. Nada. Aquel Mercedes-Benz, que solamente lo tenía Corporán de los Santos en este país, que era el famoso Mercedes-Benz mandado a hacer a Alemania, que era de don Tuturo Pellerano. Eso es verdad. Sí. Corporán le compró ese carro a don Tuturo. Don Tuturo. Sí. Yo lo vi, y Corporán nos dijo, la pregunta era, ¿dónde lo vamos a mover a Juan Gabriel? Porque alquilábamos vehículos. Y él dijo, yo cedo el carro para que se mueva en los días que él esté aquí. Corporán cedió el carro. Pero no solamente eso. Cuando yo voy y busco a Juan Gabriel y venimos en el Mercedes, Corporán le dedicó una programación completa el día entero a Juan Gabriel, canciones de Juan Gabriel. Qué bello. Y cuando Juan Gabriel salimos del aeropuerto, que ponemos Radio Popular, él venía emocionado.
Dice, pero aquí todo lo que se oye es mío. Y cuando llegué, con Angelita Carrasco, que venía también, eso fue Corporán que dice, vamos a hacerle un rendirle homenaje a homenaje. Juan Gabriel. Y merecido. Y cuando desde entonces, para la importancia del premio, la premiación era lunes y el domingo era 27 de febrero. Desde entonces, el gobierno pidió que el premio no estuviera tan cerca de las fechas patrias, porque es que el premio tumbaba las fechas patrias. Entonces, Por eso no fuimos a marzo. sí, era domingo 27 de febrero y 28 de febrero el premio. La independencia nacional pasó. Que es nuestro aniversario. Definitivamente. Entonces, llega el domingo en la mañana Juan Gabriel y en la tardecita se arma el reperpero que no aparecen los zapatos de Juan Gabriel. Y fueron al aeropuerto, al avión fueron a revisar. O sea, se perdieron los zapatos. Se quedaron en México. Ay, El Dios caso es que él mío. dice, yo no salgo sino con unos zapatos blancos. Y me llama Angelita y me dice, Carlos, Juan Gabriel quiere unos zapatos blancos para actuar. Y mañana, y yo, ninguna tienda está abierta mañana. O sea, ¿era día de fiesta? Sí, día de fiesta, no hay tiendas abiertas. Entonces, un mozo del Lina oye hablando del tema y dice, bueno, yo tengo unos zapatos blancos en casa, solamente hay que pasarle un pañito mojado. Si ustedes quieren se los traigo, mira, ve, busque. Y cuando viene con los zapatos, yo mismo los limpié. ¿Y le sirvieron? Yo pedí un paño y lo limpié y quedó. Y se lo llevamos a Juan Gabriel. Dice, mira, las tiendas están cerradas, pero estos zapatos ni siquiera lo han usado. Y cuando se miden los zapatos, dice, ay, me quedan. Justamente me quedan y me gustan. Para no cansarte el cuento, salió con los zapatos prestados y se los llevó para México, pidió que si podía llevárselos. Wow. Y él no supo que actuó con unos zapatos de un camarero. ¿Y entonces qué ustedes hicieron con el mozo? No, le pagamos los zapatos. Y al otro día le dimos 1,000 pesos. Porque nos sacó del lío. Y hay algo también en esa ocasión. Porque trayendo a Juan Gabriel, Cristina y don Francisco. 3 figuras claves. Hicimos el after party en el Hotel Lina. Eso debería serlo, vuelvo a decirlo. Ese fue el primer after party. Sí, pero y el after ya party ya había antes. Pero así, y esa vez con ellos hicimos la cena en los jardines del Teatro Nacional y de ahí nos fuimos al after party del Lina. Esa vez el mismo Balaguer lo autorizó. Que tampoco quería, decía. Pero él era loco con Juan Gabriel. Sí, pero no solamente eso, respetaba mucho a Croarte. Sí, también. Aceptó que convirtiéramos los jardines del Teatro Nacional en un restaurante. En un restaurante y de ahí fuimos al Lina. Sí. Y en el Hotel Lina, en el Salón La Mancha, hicimos una gran fiesta. Sí. Después del premio. Y amanecimos. Claro. Y Cristina se dio un humo que hubo que llevarla allá. Ven acá, no. Cristina, por aquí. Una anécdota muy buena. Y se enamoró hasta más no poder. Porque yo nunca he visto a una persona, en buen sentido de la palabra, sí. Enamorarse tanto de alguien como ella se enamoró de Nini Cáfaro. Oh, sí. Estamos revelando cosas. Pero en el buen sentido de la palabra, no era tampoco. No, pero imagínate. Amistades. Pero amistades. Nini es impresionante, todo el mundo le. No, y cuando Nini salió a ese escenario que cantó Por Amor esa noche, y cuando Juan Gabriel se enteró en el Lina de que iban a cerrar con Por Amor. Y él dice, yo amo esa canción, porque a través de Marco Antonio Muñiz la conozco. Me gustaría cantarla. Hicimos diligencia con la producción, que entonces era Guillermo el productor. ¿Y dijo que no? No, que ya era tarde. Y todavía en el escenario, cuando estaban ya en la premiación. Ese fue. Sí, Juan Gabriel me manda a buscar y Angelita. Y me dice Angelita, él quiere subir cuando Nini salga al escenario a cantar Por Amor. Que no importa, que de que él oiga la música. Y voy y le digo a la producción, déjenlo subir, que lo cante. Y dijeron que no. Tremendo fallo. Es un huevo. Oye. Pero de dinosaurio. Entonces yo decía, oye, ¿cómo es posible? Se perdió esa gran oportunidad. Él le gustó tanto, a Juan Gabriel le gustó tanto el premio en ese entonces, que quería convencer a Guillermo Cordero para llevárselo como su productor ya para el extranjero. No, y también sucedió que don Francisco quería volver al año siguiente. Como presentador. Como presentador. Don Francisco. ¿Y quién dijo que no?
Bueno, eso sí hay que reconocerlo. Había que darle $50,000. Ah, bueno, pues Porque ya eso, gratis ya no eso fue era. de presupuesto de la cervecería. Sí, sí, no. Y ese mismo año, para el 10º aniversario, teníamos una cuarta figura que era en sus tiempos el más popular, Ricky Martin. Oh, sí. Angelito lo tenía listo a Ricky Martin para traerlo. ¿Y cuánto costaba? Teníamos pasaje ya reservado y todo, primera clase. Y el día anterior llamó el manager, Angelo Medina, si mal no recuerdo. Sí, Ángel. Amigo mío. Sí, llamó. El de Yolandita. Sí, que él iba a venir en un avión privado, pero teníamos que costeárselo. Y que inmediatamente a terminar el premio, el avión tenía que llevarlo a Puerto Rico. Y era un gasto muy grande un día antes. Claro, no. Y así mismo la cervecería y Acroarte, la directiva de Joseph, le dijo, no, gracias, pero no teníamos podemos. que llegar a tanto. No. Y Hasta por eso no ¿Y no vinimos. se arrepienten de eso? ¿Eh? ¿No se arrepienten? No. No, Porque nosotros hemos colaborado. Juan Gabriel, Cristina, hicieron el trabajo. Vino Shakira. Sí. Vino Marc Shakira vino Anthony. el año siguiente. Sí, pero Y que... después vinieron todos, los Celia Cruz, Johnny Pacheco. Todos. Sí, Y inolvidable. cuando Shakira vino, que dicho sea de paso, fue a través de Yori Nader, hay que reconocerlo. Él tramitó con ella, pero Shakira era muy popular, pero no tampoco la figura que es ahora. ¿Me explico? No, ahora Y yo recuerdo que a mí me tocó irla a buscar al aeropuerto y se me perdió. Ay, Dios mío. Yo estoy en la entrada de VIP esperándola, entra el vuelo, todo el mundo entra y llamo ya a Georgie y le digo, Shakira no está aquí. Dice, sí, ella vino, ella se montó en el avión. Digo, no. Entonces se me ocurrió entrar a aduana, tenía un permiso para transitar todo el aeropuerto y entré a aduana y dije, hay una sola solución que se puede ver, aduanas, porque si llegó, está en aduanas. Y entonces me paré en aduana y dije, Shakira. Y ella dijo, ¡hey! Chequeando la maleta estaba. Son historias muy buenas. Mire, ¿cuál es la situación, la crisis más grande que ustedes pasaron? En la directiva de Joseph no hubo crisis así, realmente. Fueron 3 directivas muy tranquilas. Donde había siempre crisis era en los procesos electorales, porque todo el mundo quería ganarle a Joseph. Mira, el tema de las crisis, yo la veo en Acroarte, como en los partidos políticos. Sí. Los partidos se dividen cuando vienen las elecciones. En Acroarte vino una situación cuando Belkin Martínez, que en paz descanse, aspiraba a presidir la institución y yo la apoyaba porque ella fue una de mis muchachas en la radio. Enfrentaba creo que a Félix Vinicio Lores, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Entonces perdió. Por 3 votos, Y ella armó un grupo y renunció a un grupo importante de Acroarte. 30. Y ellos pensaban que yo le iba a acompañar. Y le dije, no, yo me quedo en Acroarte. Olvídense de eso, de que ustedes, porque perdieron las elecciones, ahora hay que separarse. Y formaron una entidad, ni me acuerdo el nombre, cómo era que se llamaba. Algo que sé yo qué, una cosa de esa que se forman. Se lo dije. Y no pasó nada con esa agrupación. Pasaron sin pena y sin gloria. Luego, con Alexis, viene y gana, y vino el lío de un voto, que sé yo qué, y se fue a la justicia. Porque lo importante es señalar que no fue que alguien lo decidió, sino que se fue a la justicia. Sí. Y la justicia determinó quiénes eran los ganadores. En 3 ocasiones lo hizo Sato. Sí, porque una vez no. Y fue un proceso que se llevó. Y a que ya van en 2 oportunidades que se van una gran cantidad de miembros de Acroarte, inclusive con expresidentes, como fue el último caso. Sin embargo, Acroarte sigue. ¿Cuál es la fortaleza que tiene Acroarte? Yo te puedo anticipar algo. Lo que pasa es que Acroarte fue fundada pensando siempre en que Dios facilitó la institución y que Dios facilitó el premio. Y donde Dios está presente,
nada puede caer, definitivamente. O sea que realmente, si tú te pones a ver, yo siempre he creído, nadie, mira, una persona importantísima en Acroarte, Joseph Cáceres, 3 veces presidente de Acroarte. El local de Acroarte lleva su nombre, pero ni siquiera Joseph, ni yo, ni tú, ni nadie es imprescindible en Acroarte. Acroarte como institución es sólida. Y es lo importante. Claro que las sí, instituciones, claro. que las instituciones tengan esa fortaleza de continuar. Claro, claro. Yo sé para ti qué ha sido, cuál ha sido la clave de Acroarte y de estos premios para tener el lugar que ocupan, que ahora estamos no solo en la República Dominicana, sino también en la experiencia pasada, que Acroarte fue transmitida por Univisión, y esos premios, estrenándose en Univisión, alcanzaron ratings superiores a muchas premiaciones internacionales que la misma cadena transmite. Sí. ¿Qué es lo que tienen estos premios? Que tienen como una magia, ¿será? Cuando yo inicié en la reunión que se hizo para crear Acroarte, en la Máximo Gómez, el restaurante Chantilly. En el Chantillín. En el Chantilly. Y estaba ahí Francisco Álvarez Castillo. Perdón, en el D'Agostini, creo que se llamaba. Ah, el de Agostín. Sí. Ahí cerca del Teatro Nacional. Sí. Y estaba don Francisco Álvarez Castellano, no dentro del restaurante, en una caseta que había, como en el patio, ahí se hizo esa reunión. Y don Francisco Álvarez Castellano, cuando yo llegué, lo que me cuestionó, ¿usted apoya la formación de esta institución? Yo, sí. Que fue la reunión realmente que dio el precedente de la formación de la entidad. Que todo el que asistió esa noche era miembro fundador. Sí. Luego vino el movimiento donde Carlos Cepeda Suriel crea el premio en su casa, que vivía cerca de ahí, del Teatro Olimpia. La Noel. La Noel, sí. Que por primera vez hizo ese premio ahí, que fue también grandioso ese premio, con carrozas llegando, el primer premio Casandra, era con carrozas, con figuras. Internacionales, muchas figuras. Oye, que lo hizo también Johnny Ventura dentro de su plataforma que tenía en esa época. Yo estaba en Cuanto Vale Show y él tenía Domingo con Johnny en el Teatro Olimpia. Cuando se hizo ese Yo sé, premio, acércate un poquito al micrófono. cuando se hizo ese premio ahí, Que fue también apoteósico, ¿eh? por todo lo alto, Por todo lo alto. surgió ese premio. Entonces digo yo, pero ven acá, esto es, y hay anécdotas que no voy a contar de salivazos que se tiraron. Y ¿Qué? cosas. Claro, Los pleitos siempre hubo. Desde Oye, la primera como vez. estamos contando anécdota, eso fue los dos más populares en el área clásica de ese entonces era doña Ivonne Asa y el pianista, el famoso. Entonces todo el mundo, la mayoría esperaba que fuera doña Ivonne que ganara, que era un premio se le daba al arte clásico. No eran varios artistas, sino uno. Y había una tendencia muy... Y justamente, ¿quién lo gana? Doña Ivonne. Que nadie se sienta ofendido por esto que estamos diciendo, son anécdotas. Así es. Y fue un momento difícil que vivimos, porque cuando doña Ivonne recibe el premio y va saliendo, algo que todavía yo no me lo explico, ni puede... Le escupió la cara. Ay, En Dios el mío. Olimpia, en la calle Sí, ahí, sí. Le en la escupió la calle cara. Palo Le escupió la cara. Hincado, cuando doña Ivonne salió con su premio, Sí. y la insultó y le tiró un salivazo en la cara. Y yo Ay, Dios estaba mío. ahí. Para que ustedes vean que eso siempre ha existido O sea, en esta premiación y en todas. Esa es la efervescencia de yo quiero ganar. Y déjate explicar una cosa. Son cosas dolorosas, pero son parte de todos los premios. Hay que contarlo todo. Sí, ¿no? claro, Sin ocultar. Eso es claro. así. No, yo estoy feliz de que ustedes estén contando eso, pero
como que se me constriñe el corazón. Pero lo grande de todo esto es que la actitud, la reacción fue de alguien tan artista Y tan sublime. y tan sublime. Y a una dama tan sublime. Sublime, Sí, exactamente. porque a veces piensan ahora de que los urbanos que se Sí, no, insultan, no, ¿no? no. Los clásicos. El primer escupitazo fue de un clásico. O sea que hay muchas historias de gente Claro, que claro. ha querido o que ha pensado que merecía ganar y no ganó. Y eso Desde entonces. crea relaciones. ¿Qué otras reacciones? Mira, así? esa vez en los clásicos, doña Olga y Luis José Mella eran como Olga Lara y Vickiano en su tiempo, pero ellos son los clásicos. Porque en los clásicos también Ellos, ha habido ese tipo de manejaban los enfrentamientos. clásicos. Sí, sí, ellos manejaban la popularidad. Se en los manejaban clásicos. como los urbanos también. Oye, y los mismos cantantes líricos, era una competencia tremenda cuando el premio comenzó. A mí me también. dio pena cuando yo vi a esa señora con ese salivazo, porque yo estaba ahí junto a ellos cuando se armó eso. Ese salivazo, y ella no supo qué hacer. Pobrecito. Sí, realmente. Oye, realmente. ¿Y cómo es posible? Sí, sí. Y realmente, y lo que más nos dolió es con la emoción que ya salió con su premio. No, ¿y quién va a esperar una cosa así? Más de la persona que era, que todo el mundo conocía. A Luis José Mella. Sí. Un señor muy culto, un señor muy pero preparado. claro. O sea, fue la efervescencia del momento. No, Un no, arrebato del tipo. ahí nada más cabe una de las frases de Willy Colón: la vida te da sorpresa te Esa da fue la una vida. sorpresa grande de la vida. Pero a partir de ahí, yo también le vi la dimensión al premio. Sí, claro. Que hasta ese pleito, en la primera presentación, No lo dañó. no, porque te digo que fue una presentación de las mejores que se han hecho. No, pero eso es increíble. Iban, mira, carromato por la palo hincado, carrozas. Fue desde el principio un Parecía, espectáculo. oye, aquello parecía un desfile de carnaval, porque la gente, los artistas que fueron a ese premio, Los más al populares. premio, Y el pueblo se arremolinó a los dos Todo, lados. Claro. Wow. y todo, eran todo. carrozas hechas, hicieron carrozas Con que ya no rosas, se hacen, con flores y porque ahora todo. te llegan de que un carro del Un año, carro de lujo, una pero cosa. eran carrozas y Bellas. llegaron a ese Yo premio. no, y una de las artistas más Wow. aplaudidas fue justamente la rubia de América, Charitín Goico. Sí. Porque la verdad que parecía una estrella de cine en esa Sí, carroza. sí. La carroza más bonita, ¿eh? Sí, Y ahí sí. venía ella. Y cuando vino Sofi, en la otra, era una carroza detrás de otra. Sí, Sofi, fue Dani algo. Rivera. Eso era apoteósico. ¿Cómo vemos el futuro de Premio Soberano? Mucho más grande que ahora. Joseph. Y sobre todo, mira que se creía que porque nuestra empresa patrocinadora entró como copatrocinadora, se pensaba de que, eso dijo el Pachá, se embromaron. Ahora los premios que van son los premios HIT, una cosa, un premio que se venía haciendo en Punta Cana, por allá. Punta Punta Cana, Cana, sí. en Capcana. Sí, en el este. Y después se fueron a la Romana y no sé, no, al Jarro Hotel. Ese premio se fue y el Pachá quedó mal. Porque nosotros, con la situación que se dio de que los patrocinadores se convirtieron en copatrocinadores, buscamos a un otro importante copatrocinador que todo el mundo sabe que es Banreserva, y nos dieron lo que nos quitaron la cervecería, nos lo dio entonces Banreserva, y el premio quedó el año pasado por todo lo alto, Así con es. una transmisión internacional, que la gente de Univisión este año anunciamos a Joni Estrella y a Eddie Herrera como Y presentadores. lo llevaron a entregar allá en los nuestros. Se lo llevaron al premio Lo Nuestro. Así es. Señor, Y le hicieron un media tour por Sí, sí. Primer Impacto, por El Gordo y la Flaca, por Despierta América. mire, está bien, señores, gracias. Está bien que esto sea por las redes sociales, pero tenemos tiempo. ¿Cuántas cosas se pueden contar? Pero aquí- diciendo lo que este premio, con lo que viene en estos 40 años,
nadie puede con premio Y soberano. Así finalmente, es. señores, Queridos, reconocer ay, qué bueno, el, qué bueno. el productor que tenemos, Cesarito, César Suárez Jr. Así es es. fuera de serie, fuera de Esperamos serie. tenerlo el por aquí mejor también. de todo. Esperamos tenerlo por aquí. Sería muy bueno porque la verdad Es que que no le gusta hablar, yo no sé cómo va a hacer eso. tú buscas la Señores, esta es forma. una experiencia única donde no nos queremos callar porque, wow, 40 años significan tantas historias, significa tanta entrega, significa tanto que contar, tanto que vivir, tanto que predecir para el futuro. Tanta Y satisfacción. tanta satisfacción y tanta alegría que solo podemos dar las gracias. Gracias a ustedes por venir a contar su experiencia con Premio Soberano y gracias al pueblo dominicano y a todos los que han apoyado este premio durante tanto tiempo. Gracias a ti que también eres parte fundamental de Acroarte. Esa presidenta de Acroarte. Presidenta histórica. Esa historia ahí. Me defendió en ocasiones de procesos. Ay. Uy, llévatelo. La foto. Ay, ay, ay. Sentado primero. Sentado. No te muevas, primero sentado. Pero tú crees que es mentira. Horas nos llevaríamos hablando de Acroarte. No, pero vean. Horas.